¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos acá en el Centro Cultural Kirchner, en el Proyecto Ballena, en este segmento especial que tiene el objetivo de conversar con distintos colectivos militantes y indagar un poquito sobre cuál fue su rol y cuál es su rol en estos años democráticos. Y en este momento nos toca saludar a Beto Pianelli y a Virginia Bouvet, que son parte de los metrodelegados. En realidad, comúnmente conocidos como los metrodelegados, estamos hablando de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, pero como les decía, los conocimos como los metrodelegados. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿cómo andás, Julia? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo va? les va? Bueno, muchísimas gracias por Hola, estar buen día. y por formar parte de esta conversación en este ciclo que llamamos Despertate Mundo. Bueno, me parece que la composición de metrodelegados, el momento del surgimiento, fue un momento de despertar también, ¿no? Surge como todo sindicato, de alguna manera, para defender los derechos gremiales y no solamente, pero sobre eso vamos a entrar dentro de un ratito. Y en este caso no solamente para defenderse de la patronal, sino que también para defenderse de otro sindicato, ¿no? Esto me parece que es una particularidad del nacimiento de metrodelegados. ¿Nos pueden contar un poquito cómo fue ese surgimiento? Bueno, nosotros en verdad ingresamos a trabajar en un momento bastante difícil para los laburantes, la década del 90, con la privatización del subterráneo. Era un momento donde en general los trabajadores vivían una situación bastante difícil, porque era en el momento que caían los convenios colectivos de trabajo, que se perdían conquistas. Simplemente para dar dos ejemplos, reducieron el salario y aumentaron la jornada de trabajo, aparte de haber despedido una cantidad de trabajadores. Nosotros ingresamos en ese momento y obviamente era una situación muy, muy difícil porque sistemáticamente veíamos cómo renovaban la gente, es decir, despedían sistemáticamente trabajadores, eh, no se cumplían con ni siquiera con la ley de contrato de trabajo. Era un régimen laboral, diríamos, no solamente negrero, sino policial en el peor sentido de la palabra. Digo, para que tengas una noción, el jefe de seguridad de la empresa Metrovía, la empresa concesionaria, era Miguel Ángel Rovira, un hombre de la AAA, una de las cabezas de la AAA. Entonces era una situación muy, muy difícil donde había un gremio que estaba acomodado a esa situación, se había adaptado a esa situación. Y bueno, nosotros surgimos como un grupo de trabajadores que íbamos a dar pelea contra, primero para tratar de recuperar el cuerpo de delegados de ese sindicato. De hecho, nosotros todos fuimos delegados de la UTA, el sindicato que estaba antes, que estaba adaptado, para tratar de ver si se podía modificar la situación. Y cuando logramos conseguir ser la mayoría de ese cuerpo delegado, entramos en una contradicción gigantesca con el sindicato, que no aceptaba que intentemos recuperar las conquistas, defender las condiciones de los trabajadores, tratar de evitar los despidos. Y bueno, como no nos disciplinamos, no nos adaptamos a esa situación, mantuvimos nuestras convicciones, seguimos adelante e inclusive no aceptando los lineamientos que nos mandaban, el sindicato nos llevamos a una contradicción tan grande que no tuvimos, después de muchos años de haber estado confrontando casi públicamente, era todos los que vivieron esa época veían las peleas que había entre los delegados y el sindicato. En un momento ese sindicato decide echarnos a todos los delegados, y en el momento que se plantea la posibilidad de echarnos, precisamente por defender los intereses de los compañeros, no nos quedó otra, no tuvimos otra alternativa que conformar un nuevo sindicato. Es decir, si nos vas a echar, nos vas a tener que echar a todos. Y bueno, decidimos en ese momento construir una nueva organización sindical, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque Claro. ninguno de nosotros sabía de qué se trataba, La que se iba ni a que nos venir, ¿no? estábamos. Beto, Claro, ¿no? quiero que retrocedamos un poquito de vuelta, porque yo estuve leyendo algunas entrevistas que te hicieron a vos y a Néstor Segovia,
donde hay un relato que a mí me conmueve muchísimo y que arranca todavía un poquito más atrás, donde vos lo que contás es cómo la primera instancia de organización fue juntar plata para los cumpleaños, ¿no? Y cómo a partir de eso, en realidad, vos primero te organizás con el compañero que está al lado, lo conocés, después capaz conocés a los delegados de otras líneas de subte que nunca te habías cruzado, en fin, y termina conformándose un sindicato nuevo por todo esto que vos relatabas. Pero cómo empieza siendo, en realidad, una relación, si querés, más chiquita, más cercana, algo tan simple como juntar plata para los cumpleaños. Mira, a mí me llamó mucho la atención, hay que partir de un hecho, ¿no? Que yo tenía militancia política anterior. Entonces esto me generaba un changüí en relación a quizás los demás compañeros. Es decir, yo vivía en una contradicción sistemática porque el paradigma establecido entre los compañeros que ingresaban en la década del 90 era, me importa nada el que está al lado. Entonces no había ni el mínimo lazo de solidaridad, era terrible. Los que lo tenían rápidamente llegaban a la conclusión de que tener lazo de solidaridad significaba que el próximo despido era vos. Entonces había que organizar cosas muy, muy pequeñas. Y a mí me llamó mucho la atención una compañera que era muy querida, que un grupo se decidió a comprarle algo para el cumpleaños. Obviamente ganábamos muy, muy poca plata, vivíamos en una situación de mucha miserabilidad. Y bueno, yo cuando vi que me vienen a pedir la plata, le digo a la persona, digo, che, ¿por qué no hacemos eso con todos los trabajadores? Anotemos los cumpleaños de todos y todos los meses juntemos con nuestro magro salario, eran 5 pesos, no me voy a olvidar jamás de eso, 5 pesos por cada compañero y regalémosle algo para el cumpleaños. Porque para mí me parecía que era gigantesco, y creo que fue gigantesco, estoy convencido de eso, que empezar a generar ese lazo de solidaridad, del querer al otro, que sea el día del cumpleaños. Empezar por ahí, ¿no? Después, más adelante, hubo otro nivel que fue organizar el día de cobro, que era el único día donde teníamos plata, porque después se acababa la plata, terminábamos de cobrar, en ese momento no estaba bancarizado, entonces cobrábamos todos en un mismo lugar, y nos encontrábamos ahí y nos íbamos a comer una pizza, todos juntos. O empezamos de 3, 4, 5, en el momento eran todos los que trabajábamos juntos, nos juntábamos en una pizzería, me acuerdo, no me olvido más, Entre Ríos y San Juan, de la San Cristóbal, que ahora es Kentucky, porque Kentucky se comió todas las pizzerías, íbamos a comer ahí una vez al mes, digo. Y yo creo que esos dos fueron los primeros lazos de solidaridad, por lo menos desde mi experiencia, desde el lugar que yo estaba, que era la línea E, donde se empezó a empezar a pensar en el otro, que después fue avanzando. Ya era, como ingresábamos a la mañana, empezaba a ser, che, que nadie llegue tarde, porque llegabas tarde un día, entrábamos a las 4:15 de la mañana, para que tengas una idea, nos levantábamos a las 3 para llegar a trabajar. Y sin embargo, perdías un colectivo y llegabas tarde un día y te suspendían. Entonces, empezamos a generar cadenas, no había celulares, cadenas de teléfonos que tenían teléfono de línea para llamar al otro y que no se quede dormido. Y veía que iba creciendo, recuperándose esos lazos mínimos de solidaridad por el otro. Ya no te digo las cuestiones laborales, las cuestiones básicas, cumpleaños, ir a comer un día y que no llegues tarde para que no te sancionen. Bueno, y ahí para mí fueron los tres me primeros parece lazos. Que en lo que estás relatando está la clave para la organización sindical finalmente, ¿no? Claro. En los lazos de solidaridad, en preocuparse por el otro. Empieza por el cumpleaños y obviamente sigue con los derechos laborales. Ahora, ustedes siempre remarcan que el sindicato es un poquito más, ¿no?, que la defensa de los derechos laborales. ¿De qué se trata? ¿Qué es ese poquito más? Mirá, yo creo que hay... Bueno, de hecho... Dale, Virginia, dale vos. No, dale. No, queremos escucharte, Virginia, dale, que todavía no te escuchamos. Dale. Bueno, de hecho nuestras últimas campañas electorales de nuestra agrupación, ¿no?, que conforma el secretariado ejecutivo los últimos años, es mucho más que un sindicato, ¿no? Porque creemos fuertemente en eso. Si bien es muy importante y se espera de una buena organización sindical que cuide los
los intereses elementales de los trabajadores y de las trabajadoras, el salario digno, las buenas condiciones de trabajo, también nosotros entendemos que como personas, como seres humanos, tenemos otros intereses que exceden por ahí, incluso el ámbito del trabajo, intereses que tienen que ver con las artes, con la cultura, con el desarrollo personal. Además de que no trabajamos y no vivimos en una burbuja, ¿no? Y que nos interesa, además de lo que nos pasa a nosotros mismos, nos interesa lo que le pasa a la persona que vive al lado, a los otros trabajadores que viajan en el subte como usuarios, y en ese sentido somos trabajadores que estamos comprometidos con nuestra época, ¿no? Con los problemas sociales que enfrenta nuestro país. Bueno, ahí hay una clave, algo que me parece súper interesante, que ustedes además de defender los derechos gremiales de los trabajadores y trabajadoras, también se implican en la cuestión del transporte, ¿no? También defienden los derechos de los usuarios del subte, y eso no debería ser necesariamente así, o sí, tal vez me equivoco, tal vez en realidad todos los sindicatos de los distintos metros y subtes del mundo siempre se preocupan por la cuestión por fiscalizar de alguna manera el precio de los pasajes, la seguridad también del transporte. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué ustedes también se arrogan esa representación, la de los pasajeros? Más que arrogarnos la representación, es decir, nos sentimos, en el subte viaja nuestra familia, viajamos nosotros, entonces que el subte ande bien, que el subte sea accesible, que el subte no tenga problemas de seguridad, es lo mínimo indispensable que piensa cualquier ciudadano. Nosotros, aparte de pensar como trabajadores, pensamos como ciudadanos, como trabajadores, como usuarios también del subterráneo. Pero aparte acá hay un elemento importante, que vos bien lo decís, hay muchos sindicatos que son de servicios o que su rama o el lugar donde trabajan no les importa qué es lo que sucede con lo que... Y nosotros queremos lo contrario, es decir, si vos solamente, un sindicato se limita a conseguir mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales de sus trabajadores, cosa que está bien y que hay que hacerlo, tenés una mirada absolutamente corporativa. Es decir, claro, yo no puedo, no hay posibilidad de realizarse en la sociedad, de ser feliz, mientras que el de al lado no lo es. Esto como primera instancia. Y aparte hay un aspecto que tiene que ver con un rol de sujeto. Es decir, si vos lo que haces es que te exploten un poquito menos, es decir, ganar un poco más, o que te exploten en condiciones, bueno, está bien, te dedicás solamente a eso, pero seguís siendo un objeto de explotación. Y nosotros entendemos a los trabajadores como sujetos políticos que tienen cosas para decir. Es decir, nosotros, el saber obrero o el saber del trabajador, desde lo que hace, si uno eso lo expresa, lo puede decir, lo puede planear, planificar, planteárselo a la sociedad, tiene mucho para decir. Nosotros por eso le hemos dado mucha importancia a plantear de que el subte tiene que desarrollarse, no puede ser. En este momento la ciudad de Buenos Aires no está planificado hacer un metro de subte, una ciudad que tiene 60 kilómetros de subte, cuando una ciudad parecida a la de Buenos Aires, aunque las comparaciones siempre son odiosas, como Madrid, que tiene la misma población y sin conurbano, tiene 260 kilómetros. Es decir, hoy viajar hacinado tendría que haber el triple de kilometraje del subte. ¿Y quién es mejor que nosotros para poder explicar esto? ¿Quién es mejor que los que hacemos el subte para decir, mirá, los diagramas tienen que ser de esta manera, el servicio tiene que ser de esta forma, porque lo conocemos y porque aparte lo que administran el subte, en realidad lo administran porque es una empresa que genera lucro. Entonces no es una empresa que está pensando en la movilidad de la ciudad, está pensando en cómo hace lucro en primera instancia. Sí. Después, de cualquier manera, por ahí de parte de una empresa no podemos pedir demasiado, pero sí podríamos pedirle
un poquito más a quienes gestionan de parte del Estado, ¿no? Y en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos bastante, bueno, una deuda, me parece, como vos recién también lo contabas un poco, sobre todo respecto de los kilómetros, pero también sobre la calidad del servicio. Ahí me parece que ustedes también tienen, si querés, como primer opositor a la empresa y después también a un Estado que no se termina de hacer cargo o que también encuentra y termina de entender al transporte público como, qué sé yo, una mercancía, ¿no? Mira, Sí, una de tal las... cual. Eso lo vemos no solo de parte de la concesionaria, sino también del abandono estatal de las últimas administraciones. Bueno, son estas administraciones que prometieron los 10 kilómetros de subte por año, ¿no? Y las estamos esperando. ¿Hay alguna vez, va a llegar el día en el que un sindicato se siente en un pie de igualdad con la empresa? ¿Ustedes sienten que a la hora de sentarse a negociar ya existe ahí una acumulación de poder donde hay realmente una paridad a la hora de negociar? Es muy difícil, sobre todo cuando con el rol que juega el Estado, porque el que rompe la paridad siempre es el Estado. Claro. Es decir, el Estado no puede generarte a vos, porque no hay sustituismo del poder o del desarrollo que vos tengas. El Estado no te puede a vos ponerte por encima de lo que sos. Pero sí el Estado puede no jugar a favor de la empresa, o no darle a la empresa más poder que el que tiene. Es decir, nosotros hemos logrado constituir una determinada organización que tiene una determinada representación y que tiene muchas convicciones y que tiene la voluntad de hacerse respetar. Y esto es muy fuerte. Pero eso, el que puede romper ese equilibrio es el Estado. Y de hecho lo ha roto, siempre se rompe, para un lado y para el otro. Claro, yo te decía, también tenés experiencias donde el Estado tercia un poquito más para el lado de los trabajadores, ¿no? Para el lado del gremio. Y tenés otras experiencias donde es más para el lado de la empresa la ayuda. Bueno, eso es lo que entendimos nosotros en el proceso, en los 12 años de gobierno kirchnerista. Es decir, el kirchnerismo, decir que nos regaló cosas sería mentir. No regaló nada, pero el kirchnerismo lo que ponía reglas de igualdad. Si vos peleabas y buscabas y dabas pelea, conseguías cosas. Nosotros hemos conseguido muchísimas cosas. Obviamente hemos peleado mucho, nada fue regalado. Lo que sí no terciaba del otro lado, que nos pasó con el gobierno de Macri, o nos había pasado antes. Bueno, nosotros casi no lo vivimos, pero fue bastante difícil el proceso, la partecita que nos tocó a nosotros la década del 90, cuando el Estado se pone al servicio de incrementar el poder que ya de por sí solo tiene la patronal. Entonces ahí se hace muy difícil, y bueno, en los 90 eso significó que muchos gremios retrocedan, inclusive lo que pasó con la privatización del subte. Y Macri nos llevó a conflictos gigantescos. Nosotros recordemos que con el gobierno de Macri tuvimos un conflicto en el 2018 de 4 meses. Es decir, un conflicto que se tenía que haber resuelto en 2 meses, 4 meses de conflicto. ¿Por qué? Porque hubo que no solamente vencer la resistencia de la empresa, yo diría que fue más difícil o centralmente ese conflicto fue vencer la resistencia del gobierno más que de la empresa. Porque la empresa de última, cuando tiene un conflicto tan largo, lo quiere arreglar, porque con el conflicto tampoco hace lucro, ¿no? Entonces intenta arreglarlo, pero el otro lo sostenía, ¿no? Quiero preguntarle a Virginia sobre la representación de las mujeres, en Metrodelegados en particular, en el sindicalismo en general también, y cómo le parece que hay que empezar a conquistar esos espacios. Bueno, en el subterráneo y el premetro somos pocas mujeres, somos un 20% de compañeras, hay 4.100 trabajadores, somos 800 y pico nosotras tenemos, se respeta lo que es el cupo en cuanto a la representación sindical en la composición de la comisión directiva.
compañeras integrantes de la comisión. Estamos un poquito por ahí más atrás, ya en el cuerpo de delegados, que tenemos 90 delegados. No hay cupos, no hay obligatoriedad, nosotros hacemos siempre sugerencias de incorporación de porcentuales de mujeres, no siempre se cumplen, un poquito de los dos lados, te diría, ¿no? Un poco que las mujeres son muy de participar activamente en todo lo que se necesita en lo cotidiano, y por ahí a la hora de dar un pasito adelante y proponerse para los cargos, no tenemos tantas compañeras que lo hagan en relación a la cantidad de actividades que vemos que hacen esas mismas compañeras, ¿viste? Sí. Bueno, y también puede ser un poco, puede influir el hecho de que somos menos y que por ahí pueden sentirse los varones más representados por alguien, por otro varón, ¿no? Bueno, es por ahí una combinación. Me interesa igual esto que decís, de cosas. Como compañeras que son... Perdón, te interrumpí, pero me interesaba mucho esto que decís de compañeras que por ahí trabajan mucho en el día a día y después a la hora de sugerirse para ocupar espacios tal vez de mayor visibilidad, como que se quedan un poquito más apichonadas. ¿A qué lo atribuís eso? Sí. Mirá, estamos justamente debatiendo estas cosas en los últimos 2 años con las compañeras, ¿viste? Con todo esto de la ola nos obliga a discutir todos estos temas, porque nos llama la atención el hecho de que este no es un sindicato, que no es un grupo humano que te va a salir a aplastar si vos querés hacer actividad. Al revés, se fomenta desde todos los ámbitos la participación. Claro. Entonces nos llama la atención ver el activismo tan impresionante que tienen las mujeres, la garra que tienen las mujeres en sus lugares, y después hay como eso después no se ve reflejado, no solo en los cargos, sino también en las candidaturas. Se proponen menos las compañeras. Es también un trabajo que tenemos que hacer nosotras, de vernos, ¿no? Sí. Por ahí de animarnos a proponernos, a vernos, a creer que también, a convencernos de que también podemos, a convencernos de que por ahí tenemos que repartir lo que es la vida de afuera, las responsabilidades que tenemos por ahí, encontrarle la vuelta para compartir el cuidado de los chicos, el tema de los colegios, las tareas, con el tema de las licencias por cuidados, en donde, bueno, lógicamente viene pasando que las mamás eran las que más se quedaban, porque además son las mamás las que se ocupan de las clases online, de las tareas, de los chicos. Eso se vio mucho en estos meses, todavía nos sigue pasando, de que se depende mucho por ahí de la mujer mamá de ese hogar para el cuidado de todos los que la rodean, ¿no? Bueno, mientras eso no se vaya modificando, yo creo que también un poco las mujeres seguimos optando por la vida un poco más afuera, ¿no? Y por ahí tenés menos tiempo para dedicarle al laburo sindical, que es un laburo bastante demandante. Eso creo que puede también influir un poco en esta decisión por ahí de las mujeres de relegarse un poco, y te comento otro dato que respalda esto que te digo, de que la militancia de las mujeres es muy intensa. Si vos mirás la cantidad de afiliados varones y mirás la cantidad de afiliadas mujeres del sindicato, el porcentaje de mujeres es mucho más alto en cuanto a afiliación. O sea, tenemos un grupo más chico de mujeres, pero la inmensa mayoría de las mujeres, casi el 70% de las mujeres, está afiliada a nuestro sindicato. Cuando mirás a los varones, ronda más cercano al 60%, o sea, somos menos, pero estamos como más comprometidas con nuestra vida, la vida de nuestra organización, ¿no? Vamos a pasar entonces ahora a algunas preguntas del público que van llegando. Preguntan sobre instancias de diálogo con otros sindicatos o gremios de transporte. ¿Cómo se llevan con los otros gremios de transporte? Bueno, hay de todo ahí, me parece, ¿no? Ahí es contradictorio. Nosotros en participación con otros gremios, primero somos parte de la CTA de los trabajadores,
tenemos desde que casi desde que nos fundamos, al poco tiempo ingresamos a la CTA, tenemos relación obviamente con todos los gremios de la CTA, también tenemos mucha relación con gremios de CGT, de la corriente federal, gremios de CGT que no están en la corriente federal, los gremios del moyanismo, con el MADE, tenemos mucha relación. En los últimos tiempos hemos desarrollado mucha relación. Con los gremios del transporte tenemos relación, pero no es tan fluida como tendríamos que tenerla. Es decir, mucho tiene que ver con nuestra relación traumática con la UTA. Es decir, medio que ahí se genera, y viste, vos te haces amigo de uno, no podés ser amigo del otro. Algunos no les importa y se mantienen, pero no tenemos tanta. Sí tenemos mucha relación con gremios de otros países. Sí. De hecho, nosotros, una de las tareas más importantes, creo yo, a mi entender, de mi mirada personal, que hemos emprendido en los últimos años es constituimos una coordinadora de todos los metros de América y ahora inclusive con varios de los metros del mundo. Es decir, Metro América tiene una página web, nos reunimos todos los años. Este año fue online. Internacional, Beto. Es una especie de internacional, sí. Claro. No queremos ser tan rimbombantes, pero sí, inclusive hay organizaciones internacionales. Nosotros, no importa qué organización internacional está cada uno, pues se llama definido por cuestiones políticas, pero sí, todos los metros de América nos juntamos una vez al año, intercambiamos experiencias, mantenemos coordinación, y bueno, y este año que teníamos que juntarnos, íbamos a juntar por primera vez en Europa, en Madrid se iba a hacer, al final no se hizo, pero se hizo vía online. Estuvimos una semana y media debatiendo sobre una diferente agenda, sobre temas de transporte y temas políticos generales, con los sindicatos del metro. Y para nosotros eso es muy importante, porque nos ayuda a ver el desarrollo del metro en el mundo, las nuevas tecnologías, las cosas que vamos a tener que afrontar, las que afrontamos, las compartimos, y nosotros hemos aprendido muchísimo de eso. La verdad que hemos aprendido muchísimo y nos llena de orgullo, ¿no? También poder haber sido uno de los gremios centrales para poder mantener esta organización, la cual nos sentimos muy cómodos todos, ¿no? Otra pregunta del público, y esto no tiene mucho que ver con el paño de ustedes, pero preguntan sobre si tienen algún pensamiento o propuesta para los trabajadores de las apps. Que ahí vemos, bueno, que hay una fuerte precarización, ¿no? Como nunca se ha visto casi. Como sindicato no tenemos nada de eso. Sí, varios de nosotros, porque lo que te decía, la relación con otros gremios, hemos tenido relación muy fuerte con los compañeros, por ejemplo, con los del sindicato de Apple, también con varios sindicatos de cadetes, y hemos ayudado siempre que podemos. Bueno, vos lo sabés, el sindicato de prensa, el CIPREVA, también hemos tenido una relación muy estrecha en su conformación, en su creación. Obviamente la experiencia nuestra también nos lleva a ser muy solidarios y saber que en los momentos que tenés que dar pelea, porque estás solo, necesitas gente que te dé una mano. Nosotros la tuvimos en ese momento y obviamente lo hacemos con todos ellos. Y tenemos ideas, yo he opinado sobre esto, he dado posiciones, inclusive por escrito, polemizando con otras posiciones, pero son más, dentro del colectivo no está definido, sino son más cuestiones personales o de grupos de compañeros que también tenemos opiniones sobre otros temas, ¿no? Aparte del transporte. Me imagino. Bueno, y con esta cerramos y quisiera que los dos me contestaran la siguiente pregunta, que es ¿cómo le dirían a un trabajador o una trabajadora que tiene que afiliarse al sindicato de su gremio? ¿Quién quiere arrancar? Yo lo que le diría es lo que le decimos a nuestros compañeros, es decir, hay intereses comunes que hacen a las relaciones humanas y a las relaciones sociales, para no decir las relaciones de clase, que suena muy rimbombante, muy politizado. Nosotros los compañeros le decimos muy sencillo: mirá, acá el que va a estar siempre al lado tuyo, el que siempre te va a acompañar, el que cuando tengas un problema va a estar a tu lado, no solamente laboral, sino también
problemas personales, el que va a estar va a ser el sindicato. Y fundamentalmente es que el sindicato, y esto vale no solamente para el subte, sino para todos los trabajadores, el sindicato es el que garantiza que las condiciones laborales y las condiciones salariales sean las que tenés. A veces no son tan buenas, a veces son mejores, pero el que la garantiza es el sindicato. Un mundo sin sindicato es un mundo de tierra arrasada, donde la superexplotación sería gigantesca, las condiciones laborales serían terribles. Entonces, por eso le decimos asociate, pero no vení al sindicato para que te afilie. Nosotros, como somos un sindicato militante, le decimos vení, participá, hacete parte, queremos saber qué pensás y queremos también que aportes con tus ideas para esto, hacerlo más grande, desarrollarlo. Y obviamente hay cosas que seguramente nosotros no las hemos comprendido todavía y que cada vez que ingresa gente la empezamos a comprender, ¿no? Virginia. Cuando uno entra a trabajar a un lugar, bueno, firma un contrato individual e incluso pasa como nos pasó a todos nosotros, de que vienen los representantes de la empresa, los supervisores y demás, y te dicen, no te juntes con este, no te juntes con aquel, vos portate bien, si haces buena letra vas a lograr progresar, vas a tener mejorar tu condición. Un poco esa es la ideología predominante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nosotros demostramos en nuestra en los hechos, en estos años, de que es más conveniente actuar en grupo, compañeros, y actuar en grupo que actuar solo, ¿no? Porque solo estás muy indefenso, estás en una situación de mucha debilidad frente al empresario. De todos modos, hoy no es algo que tengamos que hacer nosotros directamente, convencer a los compañeros de sumarse y de afiliarse, porque por suerte somos un enorme grupo militante y de compañeros, somos más de 2.500 afiliados que se multiplican entre compañeros que convocan a otros compañeros y compañeras nuevas a afiliarse, que esperan que se cumplan los 3 meses del contrato, ¿no? Y cuando el compañero ya está estable en su puesto, van enseguida a afiliarlo, ¿no? Se formó como una cadena de compañeros que ayudan al crecimiento. Esto, lógicamente, es algo que no podríamos sostener entre 4 o 5 personas. Esto es una tarea de cientos y cientos de compañeras comprometidas con una organización sindical, así se sostiene. Agregaría yo que además es más divertido, ¿no? Yo siempre digo que no me hubiese nunca recibido en la Facultad de Derecho si no hubiese militado ahí, porque me hubiese pegado un embole que hubiese abandonado seguramente la carrera. Es más divertido. Te hubiera sido a periodismo, ¿no? Que después terminaste. Sí, que fue lo que hice después, pero bueno, por lo menos terminé la carrera. Claro, y yo estoy convencida que tuvo que ver con que la militancia, a mí por lo menos ahí, me daba una razón de ser en esos pasillos, que de otro modo hubiese sido solo estudiar derechos reales, derechos, y la verdad que me parece que le da un poquito una razón a nuestra vida. Parece rimbombante, pero yo estoy segura que mucha gente debe entender así la militancia también. Te da una razón para existir. Mirá, Julia, yo creo que hay un tema que para mí quizás es el más importante. Nosotros en los 90 sufrimos una derrota cultural. Derrota cultural significa que en la sociedad lo que establecieron en la década del 90, que eso lo vivimos cuando ingresamos al subte, es establecieron socialmente los paradigmas neoliberales, del sálvese quien pueda. Obviamente los años del kirchnerismo lograron revertir en una parte eso. Tuvimos 4 años más y vieron que esa lógica, esa mirada, ¿no? La meritocracia, todo con otros nombres que aparecían desde los 90, no fue muy eficaz. Para la gente no le sirvió para mucho. Yo creo que lo que hay que discutir es esto, es precisamente la ruptura de los paradigmas neoliberales. Y el paradigma neoliberal dice que un trabajador o un estudiante es un objeto que recibe cosas.
El trabajador va, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Un estudiante recibe conocimiento. No es un sujeto. Eso no. Eso no. Vos no estás para pensar, para actuar, para transformar, para modificar. Y nosotros, precisamente, a romper ese paradigma neoliberal, es decir, que los estudiantes, los trabajadores, todos somos sujetos políticos, que transformamos las cosas, que no solamente recibimos conocimiento, que no solamente vendemos nuestra fuerza de trabajo, sino que tenemos cosas para hacer, cosas para cambiar, cosas para transformar y cosas para crear. Eso nos transforma en sujetos políticos, que es un poco nuestra mirada. Nosotros somos sujetos políticos y queremos transformar las cosas. No nos gusta, o mejor dicho, tratamos de pelear para modificar nuestro lugar, pero queremos modificar todo, ¿verdad? Queremos modificar la vida para que la vida sea digna de ser vivida, seamos felices. Y un hombre puede solamente ser feliz cuando es libre y cuando puede transformar las cosas que tiene a su alrededor, porque es la esencia del ser humano. La esencia no es ser un objeto que recibe cosas, o un objeto que consume, o un objeto de explotación. Y ese es la tarea quizás más difícil que tenemos, ¿no? Obvio que es mucho más divertido ser un sujeto que solamente llegar, trabajar, volver a tu casa, poner la televisión para que te digan vaya a trabajar mañana, o para que te estupidicen un rato, entonces pues te vas a dormir y volvés a trabajar. Es más lindo cuando vos agarrás en el lugar de trabajo con compañeros, planteás modificar las cosas, planteás podemos hacer esto, se podría hacer de tal manera, peleás para que eso, porque no te lo dan, vos tenés que apropiártelo, y después cuando volvés a tu casa y volvés y tenés tiempo y posibilidad de decir, bueno, juego con mis hijos, aprendo, veo lo que ellos están viendo hoy en día, las cosas nuevas, miro, creo, me pongo a pintar, a tocar una guitarra, a hacer cualquier otra cosa. Ahí pasamos a ser, en realidad, verdaderos sujetos, y creo que esa de última es la pelea por la cual durante cientos de años viene peleando los trabajadores por una sociedad mejor, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Virginia Bouvet, Beto Pianelli. Además, sí. No, te decía que además la militancia no solo te ayuda un poquito, sino te ayuda del todo, creo, a tener una mirada por afuera tuya, ¿no? Una mirada más colectiva, a trascenderte a vos mismo en pos de construir junto con otros y otras, ¿no? Bueno, y ahí está, creo que la parte que para mí es la más gratificante y la más intensa, de que no solo es importante que seas un sujeto, sino que además sos un ser social, y entonces en ese sentido tenés que construir junto con otros, porque solo, como decía Beto, no se salva a nadie, ¿no? Decía, creo que Mujica, que si uno no se implica, la vida es solamente tratar de pagar las cuentas. Bueno, muchísimas gracias por su participación, Beto Pianelli, Virginia Bouvet, de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, más conocidos como los metrodelegados, por esta participación especial en el Proyecto Ballena, en este ciclo de entrevistas a colectivos militantes que llamamos Despertate Mundo. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima, que será a las 15 y va a ser con Belleza y Felicidad Fiorito, un colectivo, bueno, ya les digo, ahora estoy revisando mis papeles, pero no quiero meter la pata. Belleza y Felicidad Fiorito, un colectivo que milita ahí en Villa Fiorito, que es un grupo feminista, activismo artístico que funciona, como les decía, en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, así que nos vemos dentro de un ratito a las 15. Muchas gracias por estar participando.